Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por esta nueva clase. No os recuerdo ahora mismo el número, creo que es la 10ª u 11ª película de nuestro Cineforum de este año. Y la verdad es que en esta ocasión me gustaría haceros pensar un poco y haceros un poco de repaso, de alguna manera también pasando por lugares que hemos visto y también de alguna manera haciéndoos hincapié en que hagáis memoria acerca de todo lo que habéis visto, no solamente en estos años de Cineforum, sino a lo largo de vuestra vida, porque vamos a introducirnos en un tema que puede resultar, lo sé, notablemente, no polémico, pero sí un poco inquietante, ¿no? Que es el género que vamos a ver hoy. Ya os avisé que iban a llegar dos cosas novedosas para el cine en estos años 30 en los que estamos, que son fundamentales, porque ya, pues, bueno, hemos visto un poco la irrupción del sonido, que es fundamental, y también hemos visto la irrupción del color como un mecanismo técnico más a la hora de adornar de alguna manera la narrativa de las películas, del cine que estamos viendo. Esta es la última vez que vamos a estar en los años 30. Nos vamos a ir hasta el año 1939. Vamos a dar finiquito a la década de los años 30, que tan importante ha sido y tantos títulos grandes tiene a la hora de definir qué es el cine y cómo ha llegado hasta nosotros de la manera en que lo ha hecho. Y luego nos vamos a ir hasta bien entrados los años 40, por los cuales vamos a pasar muy de puntillas, porque ya son años, ya es una década bastante más de establecimiento de las filmografías de los directores que inauguraron en los años 20 y 30 las nuevas tecnologías del cine, por llamarlas de alguna manera. Y también, digamos que los años 40 ya son un poco más de consolidación de las historias, de las tramas, de las narrativas, etcétera, de lo que se va a ver en el cine a partir de entonces. Además, bueno, los años 40 son también una bisagra, ya hablaremos de ellos en profundidad, son una bisagra de alguna manera la película, también las cuestiones experimentales que van a tener desde algunas cinematografías, ya lo iremos viendo porque nos vamos a ir la semana que viene hasta los países nórdicos. Y también va a ser una manera también de contar esta bisagra hasta que aparece la televisión y de alguna manera ya el cine empieza a ser algo que tiene que esforzarse por salir adelante ante la irrupción de un medio que de alguna manera es clave y fundamental para entender no solamente el cine, sino el audiovisual a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, no me quiero ir mucho más lejos porque la película que vamos a ver hoy, que es La Diligencia, de John Ford, es una película que nos va a abrir a ciertas reflexiones. ¿Por qué? ¿Por qué esta película? Pues porque ya os dije que iba a entrar en liza este año el color, la llegada del color al cine y también la consolidación o la irrupción de los géneros como algo plenamente definitorio a la hora no solamente de distinguir carreras y de distinguir filmografías y de distinguir todo el trabajo de los cineastas, sino de alguna manera también de contar las historias de diversos países. Y es aquí donde os invito a reflexionar de alguna manera, a que seáis capaces de ubicarme qué género está influido o qué género de alguna manera es el que mejor ha servido de narrador a la hora de contar la historia de un país. Bueno, es posible que no haya un género claro para contar la historia de un país. Este silencio ha sido, pues ha sido muy teatral, ¿no? Más que cinematográfico, teatral. Es verdad que tenemos muchísimos géneros. El drama, tenemos el western que vamos a ver hoy, tenemos el cine negro, que es verdad que identifica en un primer momento a los franceses, pero luego serán los norteamericanos los que de alguna manera obtengan mejores éxitos gracias a la emigración de los artistas europeos a Estados Unidos, mayores éxitos en el cine negro. Tenemos la comedia, tenemos el melodrama, tenemos el cine bélico, el cine histórico, como géneros de alguna manera más o menos diferenciados, el policíaco, el thriller, etcétera. Pero digamos que de ninguna de las maneras podemos ubicar un género que nos defina mejor la historia de un país como el western en Estados Unidos. Y esto es una cosa que es muy importante y con la cual deberíamos partir como base a la hora de estudiar algo por lo que yo he pasado de puntillas en estos 8 años y creo que es el momento de abordarlo en este enero de 2022, cuando de alguna manera empezamos en 2014 y no hemos visto ni una sola película de western, porque digamos que su concepción también de entretenimiento, de
a lo mejor son películas que se hacen más para las masas, nos ha alejado de ellas, ya que hemos preferido otro tipo de productos, otro tipo de conceptos más artesanales, más artesanos, por parte de directores que de alguna manera ubicaran su forma y su talento en otros géneros que no fueran este de mayor consumo. Esto podríamos decir que es nuestro McDonald's o nuestro Burger King a la hora de hablar de cine. Sin embargo, esto es una falacia absoluta lo que acabo de decir. ¿Por qué? Todo esto está hilado de una manera... Me ha costado, pero lo voy a intentar hacer de una manera todo bien situado y punto por punto. Esto es una falacia lo que acabo de decir porque el western es quizá uno de los géneros más importantes que ha dado la historia del cine. Nosotros nos hemos, bueno, yo en este caso como programador de nuestro Cineforum, me he empeñado en negar siempre la evidencia. No es un género que personalmente me guste, de hecho tengo bastantes malos recuerdos de las películas de western porque recuerdo siempre esos fines de semana a las 4 de la tarde en televisión española o en Canal 2 Andalucía o en Canal Sur o en Telemadrid con westerns y películas que normalmente yo tengo asociadas a que veían mi padre o mis abuelos y que de alguna manera eran el tipo de cine que no acertaba a comprender. Hasta que un día, de alguna manera, empiezas a investigar y empiezas a darte cuenta de quiénes son los referentes del género, cuáles son las historias y de alguna manera por qué este ha sido uno de los géneros más importantes y más de mayor duración. Hablábamos del año 92, por ejemplo, sé que ya llegaremos también, porque lo comentaré, hablábamos del fin del western cuando Clint Eastwood estrena Sin Perdón. Pero realmente es el fin del western tal y como se conoce. Luego han seguido rodándose películas de western e incluso una de las mayores películas de este año, uno de los mayores éxitos y que a día de hoy tiene bastante pinta de llevarse los premios más grandes del cine, está dirigida por una mujer, con lo cual ya estamos cambiando un poco los roles de lo que tenemos que a lo que hacer referencia al western anterior, antiguo, que es El poder del perro. Es un western con todas las letras. Lo que pasa es que empiezan a variarse, empiezan a evolucionar las cuestiones que lo hicieron un género muy establecido y un género más casi de hombres fuertes y héroes que iban a por las personas en, pues yo qué sé, pues fijaos, Centauros del Desierto, ¿no? Cuando John Wayne busca a Natalie Wood porque es una chica que ha sido secuestrada por los indios, o Burt Lancaster en Los que no perdonan, por ejemplo, de John Huston, los fuertes van a por esos débiles que están en manos de los salvajes. Entonces, todo esto son historias que triunfaron hasta los años 60 aproximadamente y luego empezaron a tener, digamos, escape en la televisión con las series Bonanza, El Virginiano, etc. Y luego, en nuestros días, sobre todo gracias a que las mujeres a las directoras se han puesto detrás de la cámara a la hora de contar estos westerns, podemos tener las mismas historias o las mismas películas, las mismas fórmulas, los códigos y de alguna manera cambiar todo lo que es el sistema de un género que de alguna manera definió la historia de un país durante 60 años, que se dice pronto. Entonces, de alguna manera, por empezar desde el principio, vamos a pararnos en este western, vamos a pararnos en John Ford y vamos a pararnos en La Diligencia porque esta es el primer gran western de la historia que de alguna manera establece las bases de un género y pocas veces tenemos ocasión de ver algo que tan claramente nos ilustre algo que va a tener un recorrido de varias décadas como en este caso es el western. Entonces digamos que en un principio el primer western de la historia es El asalto y robo a un tren, que es quizás el cortometraje mudo de los primeros años del cine, muy muy conocido, y de alguna manera es el primero que de alguna manera ejemplifica todo lo que va a ser luego el cine posterior dedicado al cine del oeste, que se llama. Sin embargo, cuando ya empiezan a tomarse en serio el género, serán todas esas películas que poseen un denominador común, que es el hecho de narrar una incursión, una exploración o el desarrollo de una misión o de una acción en el territorio occidental de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Ya sabéis que los ingleses desembarcan en la costa este norteamericana, y se van expandiendo, llevándose todo lo que encuentran a su paso y arrasando todo aquello y a todos los pueblos a los que se encuentran. Ahora, pues bueno, tenemos... hay muchas investigaciones y mucho intento de recuperar todo lo que son las antiguas reservas de los indios americanos y de alguna manera de intentar volver a respetar o volver a hacer respetar las tradiciones y la cultura de aquellos que a finales del siglo, finales del siglo XIX, mediados del XIX, principios del XX, acabaron siendo masacrados por los colonos.
Entonces, de alguna manera, el western va poco a poco convirtiéndose en un mecanismo de acción narrativa donde deja de primar el concepto fundacional para imbuirse en cuestiones de índole mucho más psicológica. Es decir, pasamos de las películas que cuentan la historia de cómo los colonos llegaron hasta la costa oeste, hasta San Francisco, por poner una ciudad de referencia, como desde Boston o desde Nueva York fueron hasta San Francisco, para introducirnos en historias una vez que ya sabemos lo que ha sucedido en Estados Unidos y una vez que sabemos cuáles son esas historias, los cineastas del western y los guionistas empezaron a contar historias en esos mismos lugares, pero de orden mucho más psicológico. Os decía lo del tema del McDonald's y del Burger King, porque este cine es verdad que lo veía mucha más gente. Lo que pasa que si te pones a escarbar, no es un cine de hombres y de machitos y de señores con pistola que arrasan a otros tantos y van a por la mujer indefensa, sino que hay también, de alguna manera, cuestiones no solamente de índole psicológica, sino, por ejemplo, cuestiones de índole política. Entonces, a través del western se nos han contado diversas cuestiones que han afectado a la política norteamericana una vez que ya desaparecieron conceptos como la esclavitud y, digamos que la guerra de secesión, la guerra norte-sur, dio como resultado pues esa, digamos, separación, esa unión, bueno, separación ideológica, porque los del sur derrotados se volvieron muchísimo más exagerados que los norteños vencedores. Entonces, de alguna manera, en este punto es donde también encontraron puntos de fricción que cineastas como John Ford, de alguna manera, también ejemplificaron. Todo esto es a base de escenas y a base de películas y a base de recuperar todo lo que es este concepto del western. Y muchas de estas cuestiones que estamos planteando están en una película, que es Centauros del Desierto, de 1956. 54, 56. Bueno, Centauros del Desierto, The Searchers, los buscadores, en su título original. Precioso el título castellano, pero quizás el título original nos lleva a pensar realmente cuál es la base de toda esta cuestión que estamos hablando. Entonces, de la psicología, que por ubicaros en el cine western psicológico podemos contar Solo ante el peligro, por ejemplo, una película de Fred Zinnemann del año 52, con Gary Cooper y Grace Kelly de protagonistas. Entonces, digamos que de alguna manera esta es la excusa para que el western hibride géneros y de alguna manera no solamente sea las películas de vaqueros y de cowboys, sino que también participe de los géneros que en esa época estaban más en boga y estaban más en liza y eran los que más atraían a la gente a las salas. En este caso, Solo ante el peligro no deja de ser un western, un thriller, una película de suspense, sin embargo concebida con la forma de un western, con lo cual estas son las cosas en las que nos vamos a ir moviendo y en las cuales vamos a ir trabajando. Entonces, de alguna manera también comienza, alrededor de los años 40, los primeros años 40, empieza a adornar de alguna manera o a narrar el western desde un concepto que define al género como películas que transcurren en un lugar sin ley, o de alguna manera la exploración en terrenos desconocidos bajo amenaza constante. En este caso pues son los indios, los nativos americanos, y de alguna manera avanzamos un poco más en la concepción del western. Y es en este sentido donde se separan las dos vertientes ideológicas que priman en Estados Unidos. Ya sabéis que hay varios estudios que se encargan, cada vez que llegan las elecciones en Estados Unidos, de hacernos ver que hay hasta 20 opciones políticas casi por cada lado del espectro, de los demócratas, que son la izquierda, y los republicanos, que son la derecha. Y a su vera hay un montón de opciones políticas que ejemplifican todo lo que piensan los americanos con respecto a sí mismos en la cuestión política. Sin embargo, aquí hablaremos desde el punto de vista de conservadores y de progresistas. Los westerns que se producen de corte progresista, por decirlo de alguna manera, son aquellos en los cuales se tiene un énfasis por, sobre todo, estoy hablando en términos generales, en los cuales se tiende a pensar que el indio es un ser perteneciente a una comunidad establecida a la cual se le ha arrebatado todo y se comporta como alguien indefenso en busca de volver a recuperar aquello que es suyo. Hay un concepto también aquí de venganza, quizás justificada, por esa invasión y por esas atrocidades cometidas por los colonos en su camino hacia el oeste. Y hay una película aquí que sí que os quiero recomendar, no sé si habréis visto, en Filmin no está, es una película bastante complicada de ver, porque no tiene creo yo recuerdo, no tiene muchas ediciones en formato doméstico, pero bueno, si os puedo procurar alguna edición, pues
descuidad que os lo facilitaré para que la veáis. Una película de Burt Lancaster del año 72 que se llama La venganza de Ulzana. Es una película dirigida por Robert Aldrich y es muy interesante porque en ella es verdad que hubo polémica con esta película porque se entendió, el público entendió esta película como una película en la cual se muestran las atrocidades de los indios con respecto a la población yankee, con respecto a los norteamericanos de pro y encabezados por Burt Lancaster, que es un especialista en las incursiones en este terreno desconocido. Sin embargo, las intenciones de Robert Aldrich no eran más que las contrarias, que es mostrar la suprema inteligencia de los indios a la hora de buscar, digamos, de alguna manera, las cosquillas a este séptimo de caballería que decide incurrir en su terreno con una misión muy clara. Entonces, toda la película no estás contemplando a Burt Lancaster encabezando la misión de esta caballería, de estos soldados, sino que lo que estás contemplando es la inteligencia militar que tienen los indios a la hora de hacerles encerronas y a la hora de prácticamente mostrar que no son más que títeres en sus manos, con lo cual, perdón, de alguna manera es también parte de esa concepción de que aquí es donde, contrariamente a todo lo que a lo que hemos dicho, incluso el primer día que os lo dije para ver si alguien caía en la cuenta, es aquí donde situamos a Ford. Ford no es un cineasta conservador, ni un cineasta, como se ha dicho, que es un cineasta muy, muy de derechas, sí, bueno, de las cuestiones que tienen que ver con la conservación y la preservación del espíritu nacional norteamericano, sino que él mismo se ha planteado en muchísimas ocasiones, a través de sus películas, el hecho de la invasión, el hecho de la cultura indígena y siempre desde un respeto máximo a todo lo que ello conlleva. Precisamente de Ford, hablando de Centauros del Desierto, nos encontramos con un western que no es que sea conservador, porque Los Centauros del Desierto es una película bastante interesante. A mí no es de mis favoritas de Ford, ni siquiera creo que sea una de sus mejores películas, porque a partir de los 45 minutos la película empieza a tomar diversos derroteros que a mí me hacen bastante poco interés, tienen bastante poco interés para mí, pero entiendo que es una película que desde el punto de vista ideológico tiene muchísimas cosas que se pueden extraer a la hora de intentar entender todo este corte político del cine del oeste en los Estados Unidos. El personaje de Ethan Edwards, que es el personaje de John Wayne, que es por otro lado, lo vamos a ver en La Diligencia, vamos a ver su presentación y vamos a ver cómo es el arquetipo del protagonista de las películas del western. De alguna manera el personaje de Ethan Edwards llega a un momento en el que, y además esto lo veréis también en Ulzana, porque es verdad que los indios en Ulzana cometen unas atrocidades increíbles, pero tienen un respeto relativo y medianamente justificado por lo que son las tradiciones espirituales de aquellos que atacan. En este caso, pues en Centauros del Desierto, si no recuerdo mal, hay un momento en el que se encuentran a un indio que está muerto, que es un cadáver de un indio, y a los indios no se les podía, a algunas tribus no se les podía hacer daño en los ojos, porque eso en su cultura, en su manera de entender la muerte, era poco más o menos que dejarles sin una posibilidad de ir al más allá espiritual. Y el personaje de Ethan Edwards, de una manera muy, muy bestia, lo que hace es dispararle a los ojos. No vemos nada, por supuesto, es un plano en el que nosotros lo sabemos porque se verbaliza, pero no vemos nada. Le dispara a los ojos de ese indio. Y John Ford lo que hace no es justificar ese plano, sino que realmente deja a ese personaje a lo largo de la película solitario. Lo deja como un personaje incomprendido, lo deja como un personaje abocado a sí mismo, un personaje que no va a tener ningún tipo de redención a pesar del acto que lleva a cabo con el personaje de Natalie Wood. Y es aquí donde de alguna manera, que además el plano final de Centauro, si os acordáis, es él caminando y la puerta de que se abría al principio para recibirle, la puerta se cierra. Con lo cual, todo esto son una serie de símbolos, una serie de maneras de contarnos de alguna manera
todo lo que tiene de especial todo este género, porque realmente es una manera de retorcerlo según quién lo dirija, quién escriba la película. En este caso es Frank Nugent, que era era el guionista de cabecera de la última etapa de Ford. Ya vimos el año pasado El último Hurra con Spencer Tracy también, que era una película excepcional también desde el punto de vista político. Entonces, de alguna manera, volviendo al western, quizás John Ford sea posiblemente una de las personas, una de las mentes que más ha hecho por el establecimiento de varias ideas con respecto al western en Estados Unidos. También de él y de cineastas como Henry Hathaway o Anthony Mann o Howard Hawks aparece toda la iconografía propia del género. Es verdad que el cine negro, por ejemplo, si pensamos en el cine negro, son las gabardinas, son los sombreros, los cigarros, las sombras, un cine más expresionista. Acordaos del Halcón Maltés o de Tener y no tener de Hawks y el Halcón Maltés de Houston. Y en este caso aquí aparece pues el plano americano, además como quizás también incluso el western se atreve a crear una nueva tipología de plano, que es el plano americano, que es el plano 3/4, que es lo veremos en La Diligencia, que es el plano en el cual aparece hasta las rodillas, que ese plano evidentemente no se puede hacer, lo que pasa es que tienes que ubicar que es un vaquero con su cartuchera, con su pistola, con su revólver, y evidentemente lo tienes que sacar. Entonces abres un poco el plano y tienes un encuadre del protagonista que se dio en llamar plano americano, precisamente por el western. Entonces el sombrero, la cartuchera, el salón donde tienen lugar todas estas peleas, los juegos, etcétera, el señor tocando la pianola, la zarzaparrilla, etcétera. Todo lo que es las casas de prostitutas, las diligencias que van de un pueblo a otro, el séptimo de caballería y esas ciudades-calle que luego van a recuperar diversos autores, pues son, digamos, parte de la historia de este género. Entonces, mientras estamos hablando del western como un género particularmente interesante desde el punto de vista de narrador de la historia de un país como es Estados Unidos, lo que vamos a contemplar es que como a partir de los 60 el western se va diversificando. Se va diversificando en dos vías, en dos direcciones. Por un lado, ya no... Bueno, hay una necesidad de contar que no todo lo que sucedió en el oeste, en la parte, ya sabes, en la parte occidental de los Estados Unidos, fue exitoso, ni todos sus personajes son héroes, sino que de alguna manera y como parte de la humanidad que transmiten esos personajes, todos llegamos a viejos, todos acabamos siendo mayores y de alguna manera nos cansamos y reflexionamos acerca de los hechos y de las consecuencias que todo lo que hemos hecho en una vida anterior tiene sus consecuencias. Entonces, de alguna manera, ya no interesa contar, porque hay muchos directores a los que se les llenó la boca intentando contar las bondades de las incursiones del séptimo de caballería, de la cantidad de atrocidades que se hicieron con los indios, y aquí ya eso no importa. Esto es lo que se llamó el western crepuscular, que es una cosa que se ha dado también parece muy de autor y muy tal, pero realmente este momento en el que los protagonistas, los héroes, los presuntos héroes de aquellas películas empiezan a pensar, empiezan a dejarse llevar por sus recuerdos y de alguna manera a comprender que lo que hicieron no fue nada heroico ni posiblemente nada humano, es aquí donde ellos empiezan a tener su interés por mostrarse vulnerables y de alguna manera cambiar también la iconografía del western. Os voy a dar dos títulos, uno de ellos lo habéis visto porque me sale en la lista de las películas que visteis con Iván, que es Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, y el otro es también un título de John Ford, que es El hombre que mató a Liberty Balance. Entonces, de alguna manera, estas dos películas ejemplifican también todo el traspaso de poderes que hubo entre los héroes de aquellas películas clásicas y los héroes pro natura de estas películas. También tenemos, pues ya os digo, Sin Perdón, por ejemplo, de Clint Eastwood, también es estas películas oscuras. El jinete pálido también de Clint Eastwood también ejemplifica toda esta cuestión. Y además el jinete pálido es muy clásica, es del 84, pero es muy clásica, teniendo en cuenta que es de Clint Eastwood, porque a partir de detalles con los cuales Clint Eastwood nos los introduce de una manera muy nada narrada, no nos cuenta qué son los objetos que van apareciendo, sino que nosotros tenemos que ir averiguando qué es lo que sucede en cada momento con ese personaje y nos damos cuenta de que realmente es un personaje que perteneció a otra época, a estos buscadores de oro del pasado, y que de alguna manera ha llegado el momento de situarse del
lugar de los débiles frente a los que de alguna manera nos oprimen y de alguna manera ejemplifican todo lo que es el poder de esa revolución industrial que también atacó en primer término a los nativos americanos y luego a las personas más débiles que se quedaron en las ciudades del viejo oeste americano. Se me acaba de venir a la cabeza otra película, el de John Ford también, que se llama El caballo de hierro. El caballo de hierro es una película también del Ford más interesado en contar todo lo que es la historia de, en este caso, cómo llega el ferrocarril que tiene que atravesar diversos poblados de los nativos americanos y cómo ellos se enfrentan a la llegada de este caballo de hierro, de este monstruo de toneladas que va a ir de un sitio a otro del país, pero que a ellos les va a variar el paisaje y les va a variar sus costumbres de una manera irreversible. Y es una película muda del año 23 que dura 2 horas y media y es una maravilla de película de John Ford que os recomiendo, El caballo de hierro. Hablamos del western crepuscular, pero es que también en Europa surge la otra vía del western, que es en este caso los westerns europeos, ¿no? El mal llamado el chorizo western aquí en España y el spaghetti western en Italia. El chorizo western no vamos a pasar por ello porque es absolutamente demencial y hay muy pocas, bueno, alguna que hay, José María Forqué por ahí, pero hay muestras muy poco honrosas del paella western, del chorizo western, el western español. Sin embargo, el spaghetti western sí que fue uno de los grandes momentos de la historia del cine porque son coproducciones europeas en las cuales muchas de ellas participa España, que pretendían sacar o extraer la autenticidad de los estadounidenses en este género y convertirla en películas libres, en películas sacadas de la idiosincrasia norteamericana, con protagonistas que son completamente antihéroes. Aquí es verdad, si tenéis en cuenta, por ejemplo, lo más conocido del western, spaghetti western, que es la trilogía del dólar de Sergio Leone, pues evidentemente son personajes violentos, carentes de moral, a los cuales se les retrata con planos abigarradísimos, con el sudor, con la suciedad inherente a su condición y de alguna manera bañados en una banda sonora que, gracias también a Ennio Morricone, de alguna manera los va también acentuando y los va situando en las diferentes maneras de encontrarse con respecto a su película. Ya os digo, si recordáis, por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo, el malo sobre todo, o también Django, del otro director que también triunfó en este género, que era Sergio Corbucci, pues de alguna manera encontráis también esta doble página al western que surgió a partir de los años 60 en Europa. Entonces, precisamente el spaghetti western encuentra una piedra angular en una película norteamericana. Y además es una película de un señor que está muy interesado también en el progresismo desde el punto de vista del western. Hablamos de Burt Lancaster en La venganza dulzana y hablamos de Burt Lancaster en esta película que influye también en el spaghetti western, que es Veracruz, de Robert Aldrich, de nuevo, del año 1954, con Gary Cooper, que yo insisto en que siendo un conservador y un personaje con unas ideas muy radicales, hizo Por quién doblan las campanas y se metió a hacer Veracruz, interpretando a un mercenario en la Revolución Mexicana. Entonces, no sé qué le vendían a Gary Cooper, si realmente se enteraba de lo que estaba haciendo, si no era tan radical como nos han querido vender, no lo sé. Cosas que van pasando. Entonces, de alguna manera, pero eso es digno de estudio. Y bueno, pero si queréis recordar Veracruz, creo que sí que está en Filmin, con lo cual podéis verla y de alguna manera unirlo de alguna forma a todo lo que estamos contando de esta evolución del género, que además ha sido muy clara y podemos estudiar de una manera bastante interesante. Como os decía, a partir de los 70, el western empieza a perder interés. De alguna manera, los cineastas, los directores, empieza el nuevo Hollywood en Estados Unidos, los directores toman el control de sus películas, los productores quedan atrás y de alguna manera, a partir de estos años empieza a aparecer algo que es el cine policíaco. Todas las películas de los 70 pues, también tienen que recurrir a historias que alimenten de alguna manera el interés de las nuevas generaciones por el cine. Si les vamos a vender las mismas historias que veían sus padres, los que llegaron de la Segunda Guerra Mundial, los que de alguna manera se enfrentaron a los problemas que ellos consideraban del pasado, pues aquí no tenemos nada que hacer. Entonces es por lo cual aparecen películas como La Conversación, como French Connection, como Tiburón, como La Guerra de las Galaxias. Incluso son historias que de alguna manera explotan en otras direcciones y que hacen que el western, el cine histórico, el cine bélico, queden un poco tapados por estas nuevas formas de contar historias.
Sin embargo, el género, a partir del 92, que Clint Eastwood estrena Sin Perdón, Unforgiven, con Gene Hackman y Morgan Freeman, empieza un poco a tener quizás también bastante importancia desde el punto de vista del enganche que podemos tener con el western crepuscular. De alguna manera ha pasado el tiempo y los personajes reflexionan sobre algunas cosas que han hecho. Y es aquí, por ejemplo, donde Tarantino, en el año 2015, recuperó esta idea en Los Odiosos 8, que no sé si llegasteis a verla. Una película muy estrambótica, pero que desde el punto de vista histórico nos viene muy bien para, de alguna manera, unirlo a toda esa tradición del cine de, pues, por ejemplo, John Ford, porque, a pesar de ser larguísima y que seguramente sea una película que John Ford pues, odiaría desde el punto de vista formal, pues evidentemente es una película rodada en 70 milímetros, con muchísimo cuidado por la fotografía, es de Robert Richardson, perdón, de Robert... no me acuerdo. Bueno, de Robert, sí, ahí. Bueno, luego os lo diré en clase, lo prometo. Y la banda sonora de Ennio Morricone, pues de alguna manera también nos recuerda a todo lo que es esa mezcla entre el western norteamericano propiamente dicho y el western, el spaghetti western, el western europeo que se dio en los años 60. Después tenemos, por ejemplo, No es país para viejos, de los hermanos Coen, de Rider, de Chloe Zhao, de la cual me habéis hablado algunos alguna vez, y la más reciente que tenemos a disposición, que es El poder del perro, que la tenéis en Netflix, de Jane Campion. Entonces, de alguna manera, a pesar de que hemos acabado en esta película, en El poder del perro, en 2021, pues nos vamos a ir hasta el año 39, que es lo que nos toca hoy, y vamos a ver la primera gran película de western, que es La diligencia. Entonces, digamos que Ford fue el que volvió a relanzar el western. Era un género que a mediados de los años 30, perdón, estaba un poco en bajón, era un poco que no tenía el público mucho interés en seguir viendo estas películas, y de alguna manera lo que hace Dudley Nichols, que es el guionista de La diligencia, es coger una historia de Ernest Haycox, que a su vez está basada en un cuento de Guy de Maupassant, que es Bola de Sebo, escrito en 1880, en la cual unas personas, creo que 8, tienen que salir de Le Havre, del pueblo pesquero, o sea, costero de puerto de Francia, y tienen que hacerlo en una diligencia. Entonces todo esto nos va sonando, ¿no? Entonces lo va a aplicar a esta cuestión que de alguna manera es la que define de alguna manera todo lo que va a venir en el western a partir de ahora. Vamos a fijarnos en la presentación que del héroe se realiza, el héroe entendido como el John Wayne de turno, de hecho John Wayne, el ritmo de la película, el escenario que va a utilizar, que va a ser clave para todo lo que va a venir después, y los trucos del director, al cual ya conocemos porque ya hemos visto la entrevista con el recientemente fallecido Peter Bogdanovich, que a todas las preguntas pues se veía que era un hombre al que le importaba todo, más bien un pito. Así que, de alguna manera, todos los trucajes de Ford, que ya llevaba pues un cuarto de siglo haciendo cine cuando hizo La diligencia, y parece de sus primeras películas, ya llevaba este hombre bastante tiempo y había sido incluso extra en El nacimiento de una nación, con lo cual ya estamos hablando de alguien bastante establecido en la industria. Entonces, de alguna manera, sobre todo, porque los hay, los saltos de eje, fijaos, porque son una auténtica maravilla, y los cambios de luz que tuvo que sortear John Ford haciendo estos saltos de eje para que la película no se le fuera al traste. Con lo cual, vamos a contemplar una película que, desde el punto de vista de un western, ¿qué hace este tío? Bueno, pues vamos a entenderlo desde el punto de vista histórico que estamos siguiendo este año y desde este orden cronológico que de alguna manera nos está ayudando también a ver las diferentes etapas del cine y a entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado y de alguna manera poder recuperar toda esa historia del cine que hoy define las películas que vemos. Así que nada, hacéis un ejercicio de memoria. Todas las películas que tengáis en la cabeza del género western, pues las comentaremos la semana que viene. Intentaremos ver cuáles son sus secretos. Intentaremos vislumbrar a través de una lista que podamos hacer, que me parece una buena actividad, pues todo lo que puede conllevar en relación a todo lo que os he contado desde el punto de vista psicológico, político, etcétera, y en qué lugar situamos la implicación de los directores en este orden sociopolítico del western. Así que nada, nos vemos el viernes que viene, día 21, si no recuerdo mal, y nada, disfrutad de la diligencia.